Dios te bendiga, familia en Cristo. Acá tu hermano en Cristo, Héctor Antonio Brea, desde Santo Domingo, República Dominicana, Ministerio Cristiano Bíblico Dominicano, Planeta Tierra. Hoy, 21 de noviembre del año 2015, el tema: ¿por qué la gente no recibe la palabra? ¿Por qué la gente no entiende cuando le predico? Todos en algún momento de nuestras vidas hemos pasado por esa situación en la cual nos quejamos y decimos, pero ¿por qué yo le predico tanto la palabra a fulano y tanto que yo le hablo, tanto que yo le explico la voluntad de Dios y no recibe la palabra, tanto que yo le digo que deje la idolatría y no la deja, tanto que yo le digo que deje el alcohol, que vuelva a su hogar, que deje la fornicación, que deje el pecado, que se acerque al Señor, que le estamos viviendo en los tiempos finales y no reciben la palabra? Bueno, la respuesta está en la Biblia y vamos inmediatamente a la Biblia, que es palabra pura de Dios. En el Evangelio de Mateo, capítulo 13, verso del 1 en adelante, la parábola del sembrador, encontramos la respuesta a esta inquietud y dice: en el nombre de Jesús leemos esta palabra. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, y brotó pronto, pero no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60, cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, que oiga. Entonces más adelante vemos en Mateo 18, perdón, 13, verso 18, cuando Jesús está explicando la misma parábola y dice: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Aquí en este punto hay personas que usted le predica la palabra, le da un tratadito, le habla, le da testimonio, les quiere explicar de la palabra de Dios y no hay forma, no reciben nada, no entienden nada porque están bloqueados. Son personas que por más esfuerzo que usted hace en predicarle el Evangelio, en predicarle la verdad, no reciben la palabra, están completamente bloqueados. Inmediatamente usted tira la semilla, le da un tratadito, le da un mensaje, le habla, le da un testimonio, viene el diablo y arrebata ese trabajo, esa semilla que usted sembró, la arrebata inmediatamente. Esas son las que caen a la orilla, sembrado a la orilla del camino. El que fue sembrado en pedregales es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Todos conocemos de personas que le hemos predicado la palabra, tal vez en algún momento a nosotros mismos también nos pasó. Nos predicaron la palabra, predicamos la palabra, recibimos la palabra con gozo, nos alegramos, la sentimos y duramos unos cuantos días con el gozo de haber recibido la palabra. Algunas personas, inclusive los que nos dieron la palabra, comienzan a dar testimonios de conversión en la vida de las personas que pues, nosotros vamos a decir que hemos pasado por esa situación. Pero después vienen los afanes de la vida, quizás la tradición religiosa bajo la cual nos hemos criado, que hay cambiar de religión cuando yo toda mi vida he sido de tal religión, eh, la religión de mi abuelita, la religión de mi mamá, la religión, el colegio en el que yo crecí. Como me han dicho a mí algunas personas me han dicho: yo quisiera seguir a Cristo, yo quisiera ir a la iglesia evangélica, pero ¿cómo le digo yo al padre fulano que no, que ahora yo voy a ser evangélico? Entonces el padre a mí me bautizó, me dio crecer. O sea, esa es el tipo de semilla de personas que reciben la palabra, pero que no echan raíz, sino que comienzan de una vez el temor a causa de la persecución, al rechazo, el temor a que los rechacen, el temor
a, a, a no ser aceptado por los demás por causa de la palabra, y luego tropiezan. También el que fue sembrado entre espinos es el que oye la palabra, por el afán de este siglo y el engaño de la riqueza, ahogan la palabra y se hace infructuosa. O sea, la palabra no da frutos. Y muchas veces nos encontramos con personas dentro de la congregación que son semillas que más que caer en tierra buena han caído entre espinos. Y nos encontramos así con gente dentro de las mismas congregaciones, pastores, ministros, sacerdotes, que quieren que quieren servirle a Dios, vamos a decir así, pero en realidad no están dando frutos del Espíritu, y ellos muchas veces están conscientes que no le están dando, se afanan mucho por la riqueza, se afanan mucho por el poder, parecen más enfocados en las cosas del mundo que en las cosas espirituales, y eso lo vemos a diario cuando nos encontramos con muchísimos escándalos de estafa, de violaciones sexuales. Yo estaba escuchando unas estadísticas que metían miedo, y es del auge, por ejemplo, en países de Europa, de personas que están abandonando la religión, se están convirtiendo en no religiosos y otros inclusive en ateos, debido a al gran deterioro que hay en el mundo en estos tiempos. Y ese gran deterioro ha llegado hasta la religión, hasta las congregaciones, en los cuales el afán del medido por el dinero, los líderes religiosos que ahora han decidido hacer carrera política, olvidándose del rebaño, también las falsas doctrinas que hay, que quieren someter a la gente a una doctrina tallada a la medida de los hombres, hacen que muchas personas que quizás tengan todo el deseo verdadero de seguir a Dios, decidan no congregarse o no agruparse. Y no es que lo que están haciendo quizás otros lo puedan ver mal, pero señores, es que para que estén en una falsa iglesia, en una falsa doctrina, en una falsa religión, mejor que se congreguen abajo de un árbol y que adoren a Dios en espíritu y verdad. En el libro de Isaías capítulo 1 nos damos cuenta verdaderamente de qué es lo que Dios anhela de nosotros, y más que Dios esté anhelando de nosotros sacrificios, largas campañas, largos ayunos, dormir en el suelo, muchísimas cosas. Dios lo que de verdad desea de nosotros es obediencia a su palabra, y que nos amemos los unos a los otros. Él nos ama. Pero hay una parte final, y es cuando es la palabra que fue sembrada en tierra buena. Esta es la que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 70 y a 30 por uno. Ahí es donde viene el detalle. A veces entendemos que la palabra cayó en tierra buena porque tenemos muchos años yendo a la iglesia, porque llevamos una vida cristiana activa, porque hacemos grupos de oración, cadenas de oración, participamos en células, predicamos, vamos por aquí, vamos por allí, en redes sociales la inundamos con mensajes cristianos, el WhatsApp lo llenamos de mensajes cristianos, y la principal señal de que la semilla cayó en buena tierra es la obediencia a lo que Dios establece. Porque también religiones falsas y seguidores de religiones falsas hacen lo mismo. Inundan las redes sociales, inundan el WhatsApp de sus amigos y de sus conocidos. Y también los que hacen lo que a Dios le desagrada, también hacen lo mismo. La verdadera señal de que estamos llenos del Espíritu de Dios y de que estamos dando verdaderamente señales de que la semilla cayó en tierra buena son los frutos que damos. No tanto los dones, los frutos que damos son los que hablan por nosotros de que la semilla cayó en tierra buena. Entonces, cuando nos vamos al libro de Santiago, capítulo 1, versos del 22 en adelante, nos topamos con lo siguiente que nos dice el apóstol. Mas sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno oye la palabra y no la pone por obra, este tal es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural. Porque él se consideró a sí mismo y se fue, y luego se olvidó que tal era. Mas el que hubiere mirado atentamente a la perfecta ley, que es la de la libertad, y perseverando en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este tal será bienaventurado en su hecho.
Si alguno piensa ser religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino engañando su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios Padre es esta: visitar a los huérfanos y las viudas de sus tribulaciones y guardarse sin mancha de este mundo. Mira qué punto más importante dice: sed hacedores de la palabra, no tan solamente oidores, engañándose ustedes mismos. Ser hacedor de la palabra es la parte más difícil. ¿Sabe por qué es la parte más difícil? Porque ser hacedor de la palabra demuestra qué tanta fe tenemos, qué tanto amor sentimos por Dios y qué tan dispuestos estamos a pagar el precio de ser cristianos. No podemos ser hacedor de la palabra cuando estamos contextualizando lo que la Biblia habla más claro que el agua. Sino el Señor nos dice a nosotros que el hombre que mira a una mujer y la codicia cometió, ya adulteró con ella en su corazón. Yo no tengo que estar por ahí averiguando, investigando si eso aplica para tal época, si no aplica, si aplica si le miro los pies, si no aplica si le miro la cabeza. El Señor habló claro: usted miró y deseó, usted adulteró. Entonces, la palabra, los mandamientos de Dios son claros. Los mandamientos de Jesús también son claros. Y Jesús simplemente lo que hace es certificar lo que Dios manda. Los apóstoles de Jesús nunca hablaron en nombre de ellos. Inclusive cuando en algún momento alguno habla una opinión personal, lo dice bien claro que habla una opinión personal, no necesariamente un mandamiento de Dios. Saben separar muy bien lo que son los mandamientos de Dios de las opiniones personales de ellos. Pero como quiera, aún así, prevalece por encima de todo los mandamientos de Dios. Y Jesús fue el primero que dio el ejemplo, fue el primero que nos enseñó cuando fue tentado por Satanás en el desierto, a que debe prevalecer la voluntad de Dios por encima de todo lo que queremos hacer en nuestra vida. Ahora viene el detalle: ¿somos hacedores de la palabra? ¿Somos verdaderamente guardadores de la palabra? ¿O simplemente entendemos que por encima de una palabra escrita por Dios, de un mandamiento dado por Dios, que está un deseo, un sueño, una profecía, algo que yo anhelo, que está por encima de la palabra de Dios? Si yo quiero de buenas a primera convertirme en ministro del cargo que sea y no cumplo con los requisitos bíblicos, está mi deseo por encima de una palabra de Dios que establece ciertas reglas para esos cargos. Entonces, ¿hasta qué punto somos verdaderos hacedores de la palabra? ¿O todavía estamos esperando pedirle permiso a alguien o que alguien nos autorice a hacer lo que a Dios de verdad le agrada? Yo recuerdo, voy a dar un testimonio de una vez que trabajaba en una empresa en la cual teníamos un compañero que pertenecía a una de las iglesias más religiosas que yo he visto en mi vida. Una iglesia que no le permitía a la gente ni ver televisión, solamente les permitía escuchar emisoras de radio cristiana. Y ya pueden imaginarse los estrictos que ellos eran en el vestuario de las mujeres y en el vestuario de los hombres. Y esa persona, en la compañía estaban dando regalos el día del Padre. El regalo consistía en un paraguas y una gorra. Si mal no recuerdo, lo que sí recuerdo era que había un paraguas y él no era padre y le dieron un paraguas. Y yo le dije: óyeme, pero tú eres padre. Él me dijo: no, yo no soy padre. ¿Qué buscas con un paraguas si no eres padre? Devuélvelo. Dice: no, lo que pasa es que si a mí me dieron este paraguas, es porque entienden, es porque Dios entiende que eso es para mí y Él me bendijo con un paraguas. Yo dije: no, espérate. Eso no es que Dios me bendijo con un paraguas. Es que ese paraguas es para los que son padres. Ve y devuélvele el paraguas a la gente de recursos humanos, y si ellos te quieren dar el paraguas, bueno, Dios te lo dio, pero si no, devuélveselo, porque quizás a alguien le falte paraguas si tú andas con un paraguas que a ti no te corresponde. Bueno, pues la persona se fue con su paraguas. Sin embargo, ya usted puede pensar seguro que como él mismo entiende que lo que él hizo fue bien. Entonces, ¿hasta qué punto de verdad estamos haciendo lo correcto delante de Dios? Esa es una pregunta que es una pregunta para hacernos a nosotros mismos por una simple razón. Para nosotros es muy fácil, exageradamente fácil, ver los defectos en los demás cuando no nos vemos a nosotros mismos. Es muy fácil ver el pecado del vecino, es muy fácil ver el pecado
del otro hermano, de la iglesia inclusive, que es muy fácil ver el pecado de nuestros familiares. Es muy fácil sentarnos a ver los errores en las predicaciones de los otros predicadores, pero qué difícil es vernos a nosotros mismos y revisarnos y ver hasta qué punto verdaderamente nosotros estamos haciendo lo que a Dios le agrada, no lo que le agrada a los hombres, lo que a Dios le agrada. Yo les voy a poner un ejemplo. Cuando tu padre te dice, oye, quiero que me pintes esa pared de blanco, tú como buen hijo, como es obediente, vas a la ferretería, ves la carta de colores, pero en vez del blanco te gusta el color princesa. Dice, bueno, pues dame una lata de pintura color princesa. Y vas y pintas la pared de color princesa. Y de buenas a primeras le pones unos apliques en iluminación LED, le pones un cuadro, pones la pared bien bonita y llega tu padre y encuentra la pared pintada de princesa. Pero la pared está preciosa porque tiene unos apliques en acero inoxidable LED, tiene un cuadro preciosísimo, la pared está lindísima. Tú entiendes que hiciste lo correcto, pero tu padre te pidió la pared blanca, no te la pidió color princesa, ni con apliques ni nada. Tú no sabes para qué tu padre necesitaba la pared blanca. Entonces, muchas veces nos pasa eso. El Señor nos dice, esto, y nosotros queremos hacer más de lo que Él nos pide, y muchas veces en ese más de lo que Él nos pide, nos salimos del orden de Él. Es como una persona que sea alérgica a los mariscos. Tú puedes prepararle la paella más hermosa y más grande del mundo, con todos los frutos del mar que puedes encontrarte, con cangrejo, con camarón, con langosta, con mejillón, con almeja, con todos esos frutos del mar que disparan el colesterol y le hacen más daño que bien a la salud. Pero tú le puedes preparar una paella enorme y ponérsela sobre la mesa. ¿Cuál crees que va a ser la reacción de esa persona que se dedica a los mariscos? No va a ser positiva. Tú vas a decir, oye, pero me quieres matar. Tú sabes que yo soy alérgico a eso, ¿por qué me lo pones en la mesa? No, pero yo te lo preparé con todo el amor del mundo, pero es que soy alérgico a los mariscos. Entonces, lo mismo sucede con Dios. Cuando Dios establece o manda hacer algo, nosotros no tenemos que hacer más de lo que está escrito. Como nos enseña el apóstol Pablo, no hagan más de lo que está escrito. No vayan más allá de lo que está escrito. ¿Por qué? Porque si hacemos más allá de lo que está escrito, vamos a salir del orden de Dios. Y a veces queremos hacer más de lo que está escrito porque creemos que haciendo eso agradamos a Dios. A veces queremos usar estrategias humanas para ganarnos personas, para ganarnos almas para Dios. Queremos ganar espíritus con métodos carnales. Entonces, hacemos todo tipo de actividad humana con el objetivo de ganarnos almas para Cristo. Hay personas que no van a recibir siempre el mensaje que le lleves. Hay personas que tienen los oídos cerrados. Pero ahora yo te voy a hacer una pregunta. Salvo que hayas nacido en el Evangelio, aunque el que hayas nacido en un hipódromo no te hace caballo, salvo que hayas nacido en el Evangelio, si al igual que yo tú vienes del mundo, vienes del pecado, vienes de todo este sistema de cosas, ¿cuántas veces te predicaron la palabra y tú no la recibiste? Me la predicaron no sabe cuántas veces y no siempre la recibí. Recuerdo a don Fello, que era el padre de mi cuñado. Don Fello le decía a mi papá, don Fello era un hombre de Dios. Don Fello le decía a mi papá que él presentía que tarde o temprano iba a terminar en los caminos del Señor. Qué pena que don Fello no pudo vivir para verme ahora en los caminos del Señor. Pero mi principal satisfacción fue que mi padre se bautizó. Mi padre, que por un tiempo no quería nada con temas de religión, entregó su vida a Cristo y se bautizó antes de morir. Esa es mi gran satisfacción, mi gran felicidad.
Pero mi padre vivió más de 80 años recibiendo la palabra de Dios e ignorándola. Yo duré 30 y pico de años recibiendo la palabra de Dios e ignorándola. Entonces, así hay muchísimas personas que pueden pasar años recibiendo la palabra de Dios e ignorándola y no sabes en qué va a terminar. Entonces, no te preocupes, no te turbes, no te vuelvas loco si no quieres recibirte la palabra en el momento. Recuerda que a Jesús no se la quisieron recibir. La mayoría no se la recibió. Y al día de hoy, la mayoría de la humanidad tampoco la recibe. Vamos a estar claros en eso. Hay una gran comunidad cristiana en el mundo, pero no es la mayoría en el mundo. Entonces, la mayoría en el mundo todavía no la recibe la palabra de Dios. Entonces, a Jesús en sus tiempos no quería recibirle la palabra. Inclusive hubo un momento en el cual la gente se iba y los discípulos decían, duras palabras son estas, ¿quiénes las puede escuchar? Mira cómo la gente se va. Sin embargo, Jesús le dijo, si ustedes quieren, váyanse. También, ahora, él va a seguir con su ministerio. Y cuando yo digo que la mayoría de la humanidad no ha recibido la palabra de Jesús, incluyo a muchos que dicen ser cristianos, que no me refiero solamente a los ateos, a los budistas, a los musulmanes, a los no religiosos, a las religiones, no, inclusive cristianos que no las reciben. ¿Por qué? Porque quieren hacer lo que les da la gana. Se basan en sus doctrinas, en doctrinas talladas al gusto de la gente. ¿Cuáles son las doctrinas talladas al gusto de la gente? Bueno, en aquella iglesia no permiten que las mujeres se pongan pantalones. Bueno, pues yo no voy para esa iglesia porque a mí me gustan mis pantalones. Yo me voy para aquella, que sí me permiten. Entonces, en esta iglesia que no permite que las mujeres usen pantalones, tienen su porqué no lo permiten. En aquella que sí lo permite, tiene también su porqué que lo permiten. Al final de cuentas, estamos bajo un nuevo pacto. ¿Y cuál es el nuevo pacto? El nuevo pacto es el siguiente: que las leyes de Dios están grabadas en la mente y en los corazones de nosotros, y que nadie le va a enseñar a nadie las cosas de Dios. Usted las va a aprender a través del mismito Espíritu Santo de Dios. Entonces, las cosas que le agradan a Dios, las cosas que son de Dios, las cosas que nos convierten en una ciudad asentada en un monte, en la luz del mundo, se manifiestan como fruto. Usted no anda cuestionando qué es válido ni qué es inválido. Usted no anda cuestionando cómo tiene que vestirse y cómo no tiene que vestirse. Usted no anda cuestionando qué puede hacer y qué no debe hacer. El mismo Espíritu Santo usted lo guía, el mismo Espíritu Santo usted lo conduce, el mismo Espíritu Santo por ahí usted se va. Ahora, ¿qué es lo que usted necesita? Fuerza de voluntad para aceptar eso. Y si Dios ve el deseo suyo de ser guiado por Él, entonces el Espíritu Santo va a entrar en usted y en usted se va a reflejar el nuevo pacto. Por eso es que el Señor dice en el libro de Apocalipsis, cuando se refiere a la caída de Babilonia la Grande, por eso es que Él dice, pueblo mío, sal de ella antes de que su plaga caiga sobre ti. ¿Por qué? Porque hay mucha gente dentro de un sistema religioso que no funciona, que dice ser cristiano, otros que dicen adorar a Dios, aunque no necesariamente sean cristianos, y sin embargo, al final de cuentas, los elegidos de Dios serán elegidos por lo que entiendo. Yo a veces he ido a congregaciones que yo me sorprendo de las tantas cosas que hacen, de los tantos espectáculos que montan, del show, vamos a decir así, cosas que yo digo, pero hay que llegar a estos extremos. Algunos extremos caen en un fanatismo terrible, que ponen a la gente a hacer cosas que no prueben acá, pero ¿y de dónde sacan esto? Y critican a las congregaciones que no hacen eso porque entienden que los que hacen esto es porque están llenos del Espíritu Santo y los que no lo hacen es porque no están llenos del Espíritu Santo. O simplemente entienden que las manifestaciones del Espíritu Santo necesariamente tienen que ser con exageraciones y cosas por el estilo. Sin embargo, el Señor a sus elegidos, a los que Él tiene sellado, a los que Él tiene ya listos para salvación, escritos en el libro de la vida con tinta indeleble, gente que son linaje escogido, real sacerdocio. Bueno, la gente de los escogidos, a los que ningún falso profeta va a poder engañar,
esa gente tiene las leyes de Dios grabadas en su mente y en su corazón. Y esa gente no anda cuestionándose con banalidades de la vida, de qué me quito, qué me pongo, qué puedo hacer, qué no debo hacer, qué puedo comer, qué no debo comer. No, esa gente está clara, porque tiene la palabra de Dios en sus corazones, la viven y la sienten. Ahora, muchas de esas personas, hay que decir claro, muchas de esas personas, uno no sabe el origen de ellos verdaderamente, si han sido cristianos de nacimiento o si han venido a conocer la palabra de Dios después de estar bien. Lo que sí es un detalle, tienen una principal característica, esa gente están completamente sometidos a la voluntad de Dios. Yo te pregunto, cuando oras al Señor, ¿de verdad le pides a Dios que se haga su voluntad en tu vida o que se haga tu voluntad en la de él? Eres de las personas que cuando le hablas a Dios, le exiges, le pides, le ruegas que se cumplan tus deseos por encima de todo. Que eres de las personas que entienden que a Dios hay que hablarle claro para que Dios sepa qué es lo que tú quieres. No sé de dónde sacan eso, de que si quieres una casa tienes que explicarle a Dios con lujo de detalles cómo la quieres. Entonces se supone que Él tiene que saberlo porque es Dios. ¿Cómo le vas a que si quieres una pareja tienes que explicarle que tiene que ser así, 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 así? No, se supone que lo más importante para una pareja que debes tener, una pareja que quieras, debe ser una persona temerosa de Dios, que ame a Dios sobre todas las cosas y que esté dispuesta a guardar la palabra de Dios. Ya si es bonito, si es feo, eso lo decidirán los otros, porque el Señor pondrá la gracia para que la persona te guste, aunque se parezca al mono del zoológico. Porque es que lo más importante no es el factor exterior, lo más importante es el factor interior y que Dios se encargue de poner la gracia. Cuando me refiero al interior, me refiero a la visualización, a la visión que esa persona tiene de la relación con Dios. Entonces, tú no entiendes por qué la gente no recibe la palabra que le predicas. Todo es cuestión de que se hará en el tiempo de Dios. Ahora, tú estás recibiendo la palabra verdaderamente o tú crees que las estás recibiendo. Revisa cómo te estás comportando. Coge la Biblia, lee tu Nuevo Testamento. Mira, yo te invito a que tú lo leas con calma y que cada enseñanza que da Jesús, tú te mires tú en ella, te des cuenta si tú así lo estás haciendo. También cuando entres a las epístolas de Pablo, de Santiago, de Juan, de Pedro, de Judas, tú te des cuenta si tú estás guardando eso que dice ahí. Que entres a Primera de Corintios, por ejemplo, que cada capítulo de Primera de Corintios tú te mires en él. Así mismo tú te vayas viendo en cada versículo del Nuevo Testamento y tú te mires si tú estás verdaderamente la semilla en ti cayó en tierra buena. Si todavía tú estás desesperado porque tú le predicas a la gente y tú entiendes como que la gente no va a los pies del Señor. Hay personas que entienden que porque nacieron en un hogar cristiano necesariamente por default ellos son cristianos. El cristianismo no es una nacionalidad, hay que tener claro. El cristianismo es una fe. Entonces, si tu padre es pastor y tu madre es su esposa, tú no eres un pastorcito. Si tu padre es diácono y tu madre también lo ayuda en la congregación, tú no eres un diaconito. Va a llegar el momento en el que tú decidirás verdaderamente qué va a hacer tú. Muchos padres entienden que han criado bien a sus hijos. Sin embargo, cuando llegan a adultos, los hijos tiran por el suelo el testimonio cristiano de los padres. Otros padres han logrado criar a sus hijos dentro del Evangelio, han logrado criar a sus hijos dentro de los caminos del Señor y los hijos, después de adultos, comienzan a dar verdaderamente frutos y los padres están felices porque los hijos, gracias a Dios, se pudieron mantener en el camino, pero hay muchos que tienen hijos, inclusive son líderes religiosos, que tienen hijos que dan mucho que desear y andan por el mundo tirando por esto el testimonio de los padres. Esperamos en Dios que algún día sienten cabeza y que también los padres entiendan y recuerden que ellos le van a rendir cuenta a Dios por la crianza que le dieron a sus hijos. Así como los pastores le van a rendir cuentas a Dios por su rebaño, los padres le van a rendir cuenta a sus hijos, a Dios por sus hijos. Por encima de nuestros deseos, de voces que escuchemos, de mensajes que no soñemos, de profecía que nos lleven,
está la voluntad de Dios. Jesús, cuando fue tentado en el desierto por Satanás, fue tentado en tres cosas que son importantes para el ser humano. En la provisión, cuando le pidió que convirtiera la piedra en pan; en poder, cuando le ofreció todos los reinos del mundo; y en protección, cuando le pidió que se tirara del pináculo del templo. Las tres cosas que todos los seres humanos anhelan, Satanás se le ofreció a Jesús y Jesús le contestó. En cada una de esas tentaciones, escrito está, le respondió con la Biblia, por encima de los deseos del hombre de alimentación, protección y poder, está la voluntad de Dios. Y ese fue el primer ejemplo que nos dio Jesús de cómo es que tenemos que vivir esta vida. Primero pensando en lo que está escrito. Si todavía estás atormentado porque tu familia no recibe el mensaje, le predicas y no entienden, tienes amigos que por más que le invites, que le des tratadito, que le des la palabra, que le lees la Biblia, que le dices de todo, todavía no entienden y no se deciden por Cristo, revísate tú también, porque hay un detalle. La Biblia dice: uno siembra, otro riega, pero el crecimiento lo da Dios. Tú no sabes si esa persona en un momento llega a su hora, se convierte al Señor y se convierte en un verdadero siervo o sierva fiel de Dios a su tiempo. Ahora, pregúntate tú, ¿estás guardando tú verdaderamente lo que la Biblia establece? ¿Lo estás haciendo de verdad? ¿O estás poniendo sobre los hombros de otros cargas que ni tú mismo puedes llevar? Dios te bendiga, tu hermano en Cristo, don Antonio Brea, Santo Domingo, República Dominicana. Vete a una iglesia cristiana de verdad. Si los que predican en prosperidad y pacto económico tienen una chercha, un relajo, un show, un libertinaje, que eso no tiene madre, porque aquí hay iglesias que todo es válido. Aquí hay iglesias donde se vale de todo. Hermana, venga a vestir como usted quiera. Y viene la hermana en minifalda, se arrodilla, y cuando se arrodilla la falda se sube y comienza a enseñar todas sus partes íntimas, y están los varones rompiendo la comunión a dos por chile. A esa iglesia no vaya. Pero tampoco vaya a la iglesia extremadamente religiosa, en la cual todo es pecado. Tampoco ahí vaya, porque ninguna de las dos conocen a Dios. Vaya a una iglesia cristiana de verdad. ¿Y cómo usted se va a dar cuenta que la iglesia cristiana de verdad? Cuando le prediquen el evangelio verdadero de Dios, cuando no le hablan nada más de dinero, donde hay un orden pastoral establecido como la Biblia manda, y donde no lo andan usted mandándose a meter en política, donde lo más importante es predicar la palabra de Dios, que leen la Biblia, oran, y lo más importante, te educan y te forman para que hagas lo que Dios manda, y te ponen a orar, no para que le pidas a Dios pareja, casa, dinero, cosas por el estilo, sino para que le pidas a Dios que su voluntad se haga en tu vida. Te amo mucho, Santo Domingo, República.